Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso estos lindos pantaloncitos. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita y la mantita que ya les mostré en el canal. Es parte del conjunto Ivy. Estos pantaloncitos son para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses, usando medidas estándar que les voy a dejar en la caja de información. También ahí les voy a dejar el link de la mantita y de la chaquetita, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer tal vez una capotita, un gorrito, los zapatitos. Estaré pendientes de sus comentarios, así es que asegúrense de comentar. Ahora, para tejer los pantaloncitos y la chaquetita, esta es la lana que estoy usando. Esta es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para los pantaloncitos de 3 a 6 meses, yo usé un total de 102 gramos. 90 gramos en el color rosa y aproximadamente 12 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer estos pantaloncitos, yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño de 3 a 6 meses. Estos pantaloncitos los estoy haciendo para que hagan conjunto con la chaquetita y la mantita Ivy que ya les mostré en el canal. En la caja de información les voy a dejar los links de esos dos tutoriales y estén pendientes para los zapatitos y el gorrito. En otro tutorial les voy a enseñar cómo tejerlo para completar el conjunto. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 80 cadenas. Esta cadena está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16.5 pulgadas. Si ustedes quieren hacer su pantaloncito para su bebito, lo único que tienen que hacer es tomar la medida de la cintura y agregarles 1 o 2 centímetros más para que el pantaloncito no quede muy apretado. También, si quieren hacerlo para cualquier otra medida, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses, en la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que fácilmente lo puedan tejer. Lo único que van a hacer es seguir este mismo paso a paso. Yo voy a estar usando medidas estándar, así es que aquí para empezar, como les digo, tengo 80 cadenas. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Así es que aquí para empezar, en la primera cadena, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Asegúrense de que su cadena no esté torcida. Ahí está. Ahora, para empezar, voy a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, el primer punto, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, en la siguiente cadena, por la barrita de atrás del punto, miren, bien se notan ahí las barritas de atrás del punto, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto también. Si ustedes gustan, también lo pueden hacer normal por la barrita del frente. No es necesario hacerlo así. A mí me gusta el terminado que le da esta técnica de meter el gancho por la barrita de atrás o la pancita de la cadena. Miren así. Continúen así, haciendo un medio punto alto por cada una de las cadenas. Yo estoy metiendo el gancho por la pancita de la cadena. Ustedes lo pueden hacer por el frente de la cadena. Miren, el frente de la cadena tiene la barrita de arriba y la barrita de abajo. Pueden hacerlo metiendo el gancho por la barrita de arriba, así. Yo voy a continuar así por la pancita de la cadena, que es la parte de atrás de la cadena, y voy a hacer un medio punto alto en cada cadena, al modo de terminar esta primera vuelta con un total de 80 medios puntos altos. Continúen así, terminemos esta primera vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta, he hecho un medio punto alto en cada cadena, tengo un total de 80. Para terminar me voy a ir aquí al inicio, no en la cadena, sino que encima del primer punto, jalamos una lazada y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta, tengo un total de 80 medios puntos altos. Y aquí está el inicio de la cintura. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena y empezando en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, un medio punto alto, enredarse por detrás.
En el siguiente, un medio punto alto en realce por frente. Y en el siguiente, un medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar para esta segunda vuelta, nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, el último punto es un medio punto alto en realce por detrás. Ahora para terminar me voy a ir aquí al inicio, encima del primer punto me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminó la vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 vamos a repetir lo mismo. Voy a hacer una cadena y empezando con este primer punto está en realce por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás y así vamos a trabajar los puntos como se presentan. Medio punto alto en realce por detrás, por frente, por detrás, hasta terminar esta vuelta 3. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3. En esta vuelta hice medios puntos altos en realce por frente y por detrás también. Tengo 80 puntos. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así terminó esta vuelta número 3. Ahora voy a hacer una vuelta más. Voy a hacer la vuelta número 4. En la vuelta número 4, nada más voy a hacer medios puntos altos por todo alrededor y voy a aumentar 4 puntos más. Esto es porque al final de la vuelta número 4 quiero que me quede múltiplos de 3. Eso es lo importante. Si ustedes tienen cualquier otro número de puntos aquí, lo importante es que cuando hagan esta vuelta número 4, agreguen puntos para que les quede en un múltiplo de 3. Ahora, lo importante de este múltiplo de 3 es que les quede también un número par. Por ejemplo, miren, yo tengo 80 puntos. Le voy a agregar 4 puntos, me dan 84. 84 dividido entre 3 me da 28. Perfecto. Este número que nos da tiene que quedar un número par. Así es que aquí para la vuelta número 4 yo voy a agregar nada más 4 puntos. Así es que para empezar aquí voy a hacer una cadena y empezando en este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora un medio punto alto en el siguiente, medio punto alto en el siguiente y así por todo alrededor, pero también me voy a asegurar de hacer los aumentos. Yo voy a hacer un aumento más o menos aquí y el aumento es fácil, nada más vamos a trabajar 2 puntos, ya se lo voy a mostrar. El otro lo voy a hacer más o menos aquí, el otro aquí y el otro aquí, para que así queden los aumentos separados. Así es que miren, aquí ya tengo 3 medios puntos altos. Encima del siguiente punto voy a hacer otro. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento. En el 11 voy a hacer 2 medios puntos altos en este mismo punto. Y así voy a continuar. Ya tengo el primer aumento, nada más me hacen falta 3 más. Voy a continuar y hacer un medio punto alto en cada uno de estos puntos hasta más o menos llegar aquí. Aquí voy a hacer uno, luego voy a dejar este espacio, voy a hacer el tercero aquí y el último más o menos aquí, al modo de agregar 4 puntos al final de esta vuelta número 4. Continúen así, aumenten 4 puntos o el número de puntos que ustedes necesitan al modo de terminar con un múltiplo de 3 al final de esta cuarta vuelta y que ese múltiplo de 3 esté divisible entre 2, o sea, un número par. Nos vemos al final. Estoy por terminar la vuelta número 4. En esta vuelta he aumentado un total de 4 puntos más, al modo de terminar con un múltiplo de 3 y que este múltiplo de 3 sea divisible entre 2 o un número par. Así es que aquí tengo ahora 84 puntos. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora voy a cortar el hilo y voy a cambiar de color de hilo. Ahora, aquí podemos poner un marcador marcando el frente o el lado derecho del pantaloncito y aquí va a ser el lado revés. Así que pueden poner un marcador a este lado, ya que para continuar con el punto vamos a estar girando en cada vuelta. Así es que voy a poner un marcador para marcar el lado derecho del pantaloncito y el lado revés. Así es que este va a ser el lado derecho y esta va a ser la parte de atrás del pantaloncito también. Este va a ser el frente. Así es que aquí vamos a poner un marcador. Ahí.
Aquí voy a meter el gancho en el mismo punto donde nos unimos, que es el primer punto. Voy a hacer una lazada aquí y la voy a traer hacia el frente. Ahí. Ahora voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Miren, vamos a empezar y vamos a hacer este punto. Es un punto muy bonito. Y vamos a hacer el pantaloncito así como hicimos las mangas, en forma circular. Aquí está donde nos unimos al final de cada vuelta y luego giramos y miren, se mira muy uniforme el terminado. Así es que lo vamos a hacer igual. Aquí vamos a poner un marcador marcando estas 2 cadenas. Esto es para que no nos vayamos a confundir cuando iniciemos la siguiente vuelta. Miren ahí. Vamos a poner un marcador marcando estas 2 cadenas. Ahora, en este mismo punto voy a hacer el punto. Miren, voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas. Tengo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas. Tengo 3 lazadas. Cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas. Tengo 4 lazadas. Cierro 2 cadenas, punto bajo. Y ahí está, miren, vamos a estar haciendo estas conchitas. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer esta conchita. Voy a cargar el gancho, meto el gancho en este tercer punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas en el gancho, cierro 2 cadenas, punto bajo. Este es el punto que vamos a usar. Otra vez más, me salto 1, 2 y en el tercer punto quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro 2 cadenas, punto bajo. Y así es como vamos a continuar. Otra vez más, me salto 2 puntos y en el tercer punto hago esta conchita. Por eso es que es importante tener un número múltiplo de 3 al final de la cuarta vuelta, porque estamos saltando 2 puntos y en el tercer punto hacemos las conchitas. Y eso es todo. Me salto 2 y en el siguiente hago esta conchita. Bueno, continúen así. Terminemos de hacer esta vuelta número 1 del cuerpo del pantaloncito. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 1 aquí del cuerpo del pantaloncito. Tengo un total de 28 conchitas. Miren, para terminar me voy a saltar los últimos 2 puntos y aquí a un lado donde estaba el marcador, ahí donde están las 2 cadenas, voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1 con un total de 28 conchitas. Ahora, para la vuelta número 2, esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Empezando en el espacio de 2 cadenas de la primer conchita, este es el lado revés. Miren, ahí están las 2 cadenas. En ese espacio vamos a cargar el gancho. Meto el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 2 lazadas. Cargo el gancho. Quito 2 lazadas, 3 lazadas. Cargo el gancho, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahora voy a hacer 2 cadenas y un punto bajo en este mismo espacio. Y aquí está la primer conchita de la vuelta 2. Ahora en cada espacio de 2 cadenas, miren ahí, de cada conchita vamos a repetir lo mismo. Cargamos el gancho, meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Una vez más, cargo el gancho, meto el gancho en el espacio de las 2 cadenas, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Y ahí está.
Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 2. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, estoy al lado revés. Tengo un total de 28 conchitas. Para terminar, miren, cada vuelta siempre nos vamos a ir aquí al inicio. Al inicio siempre están estas dos cadenas. Ahí vamos a meter el gancho y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta vuelta. Y de aquí en adelante van a hacer lo mismo para terminar cada vuelta. Ahora, para iniciar cada vuelta, como les dije, la vuelta 2 es lo que vamos a repetir. Hacemos 2 cadenas y giramos. Este es el lado derecho. Miren, tenemos la primer conchita, tenemos las 2 cadenas aquí a un lado de cada conchita. Ahí es donde vamos a hacer este punto. Cargamos el gancho y aquí es donde metemos el gancho, jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Aquí está la primer conchita de la vuelta 3. Lo mismo en cada conchita. A un lado donde están las 2 cadenas metemos el gancho, jalamos lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Otra vez más cargamos el gancho, nos vamos en la siguiente conchita, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Y bueno, ahí está. Así es como van a continuar para el resto de esta vuelta 3. Y para terminar, ya saben, se van a ir aquí a un lado donde están las 2 cadenas. Bien, pueden poner un marcador ahí si gustan, marcando las 2 cadenas, ya que ahí es donde se van a unir y hacer un punto deslizado para terminar cada vuelta. Y para iniciar cada vuelta lo mismo, van a hacer 2 cadenas y van a girar y repetir lo mismo. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Aquí todo depende de medidas. La medida que vamos a necesitar aquí es la medida del tiro, desde aquí hasta tener la medida. Así es que continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar esta parte, me hacen falta unas cuantas vueltas más, así como está desde arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta, la vuelta 16, está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas. Basado en las medidas que tengo, medidas estándares, me hacen falta más o menos unos 3 centímetros más. Así es que lo que voy a hacer a continuación es voy a hacer unas 2 o 3 vueltas de aumento. Quiero aumentar aquí para que la parte de la cadera quede un poquito más ancho. Esto es opcional, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y si están siguiendo las medidas que les dejo en la caja de información, asegúrense de hacerlo cuando les haga falta unos 2 o 3 centímetros. A mí me hacen falta unos 3 centímetros, ya que esta parte, como les digo, está midiendo 17 centímetros y tiene que medir unos 20 centímetros, más o menos. Si es que aquí terminé la vuelta número 16, que la hice al lado revés. Miren, ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí para aumentar lo voy a hacer en este espacio que está justamente a un lado de las 2 cadenas. En este huequito, miren, ahí voy a hacer una conchita. Así es que voy a cargar el gancho, me voy a ir aquí, miren, en ese espacio y voy a hacer la primer conchita ahí. Ahí está, 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, un punto bajo. Este es el aumento. Ahora voy a continuar normal. En el espacio de cadena de cada conchita de la vuelta anterior, voy a hacer estas conchitas. Aquí al final de esta vuelta número 17, voy a tener un total de 29 conchitas, porque esta conchita es el aumento. Y bueno, ahí está. Ahora así van a continuar haciendo conchitas en cada espacio de 2 cadenas. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta 17. En esta vuelta hemos aumentado una conchita al inicio. Tengo un total de 29. Para terminar la vuelta me voy a ir aquí al inicio donde están las 2 cadenas de la primera conchita, que es la conchita de aumento. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta 17. Ahora para la vuelta número 18 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, en esta vuelta 18 voy a aumentar y lo voy a hacer aquí, miren, justamente en el mismo espacio.
¿dónde están las cadenas? Está la cadena y la primer conchita. En este espacio ahí voy a hacer el aumento. Y lo mismo, hacemos aquí hasta que tengamos 4 lazadas, cerramos, 2 cadenas, un punto bajo. Perfecto, ahora vamos a continuar normal. En cada espacio de 2 cadenas de cada conchita hacemos el punto o una conchita. Ahí está. Al final de esta vuelta 18 voy a tener un total de 30 conchitas. Esto le va a ayudar a darle un poquito más de espacio en la cadera y se va a ver más bonito. Y va a tener más espacio. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Bueno, continúen así para la vuelta número 18. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 18. En esta vuelta hemos aumentado una conchita al inicio. Tengo un total de 30 al final de esta vuelta. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Para terminar me voy a ir aquí al inicio, donde están las 2 cadenas, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 19 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora voy a hacer una vuelta más porque nada más me hace falta un poquitito más para tener la medida. Ya no voy a aumentar, nada más voy a continuar con las 30 conchitas. Así es que aquí en el espacio de las 2 cadenas de cada conchita vamos a hacer una conchita. Así es que continúen así, terminamos esta vuelta número 19. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 19, así completo esta parte. La vuelta número 19 la hice al lado derecho. Ahora esta parte está midiendo, miren, desde arriba de la cintura hasta la última vuelta, está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Ya tengo la medida, así es que ahora voy a continuar y dividir las piernitas. Miren, primero vamos a hacer esta parte. Aquí he puesto unos marcadores. Estoy marcando 3 conchitas para la parte de atrás. 1, 2, 3. Aquí está donde terminé, así es que 2 a este lado y 1 a este lado. Ahora, entre este marcador y este marcador tengo un total de 12 conchitas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Luego puse un marcador. Aquí en el frente estoy marcando 3 conchitas, 1, 2, 3. Y entre este marcador y este otro tengo 12 conchitas también. Así es que se hace un total de 12 conchitas para cada piernita. Y para la parte de atrás y la parte del frente tengo 3 conchitas. Así es que aquí vamos a trabajar esta parte primero. Miren, la vuelta número 20 la vamos a trabajar al lado revés. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Aquí voy a trabajar estas 2 conchitas. Ahí está una. Ahí están 2. Ahora para dividir las piernitas voy a hacer 2 cadenas. Si ustedes quieren agregar más cadenas lo pueden hacer. Lo que voy a hacer es, por cada 2 cadenas voy a agregar una conchita. Aquí me voy a saltar estas 12 conchitas y en la conchita después del marcador, que es esta, aquí vamos a hacer una conchita. Ahora en los siguientes 2 lo mismo, una conchita. Aquí se me está terminando la lana. Voy a añadir no me fijé que se me estaba terminando, pero no pasa nada. Así es que aquí voy a completar esta conchita. Dos cadenas, punto bajo. Aquí están las 3 conchitas para la parte del frente. Ahora voy a hacer 2 cadenas para dividir la segunda piernita.
Ahí está, 2 cadenas. Me voy a saltar estos 12 puntos y en la conchita que sigue después del marcador voy a hacer una conchita. Ahí está. Así es que ahora tengo 3 conchitas para la parte del frente y aquí tengo las 3 conchitas para la parte de atrás. Para terminar, me voy a ir al inicio donde están las 2 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora voy a pasar el hilo por esta última lazada y voy a cortar mi lana. Ya el entrepiernas está terminado, ya dividimos las piernitas y así es como se mira esta parte. Miren, ahí está. Así es que ahora vamos a hacer esta piernita. Nos vamos a ir aquí donde hice estas 2 cadenas. Voy a meter el gancho. La primera vuelta de esta primer piernita la vamos a trabajar al lado revés también para continuar con el mismo punto. Ahora vamos a jalar una lazada aquí. La voy a traer hacia el frente. Voy a hacer 2 cadenas. Y en este mismo espacio aquí voy a tratar de esconder este trozo de lana, pero si no, no pasa nada. Después lo puedo hacer. Ahí está. 4 lazadas, cierro, 2 cadenas, punto bajo. Miren, aquí está la primer conchita. Ahora miren, para que no quede un espacio entre esta primer conchita que acabo de hacer y la primer conchita de las 12 que dejamos para la piernita, vamos a trabajar un punto alto, pero no lo vamos a cerrar. Miren, vamos a cargar el gancho y lo voy a hacer aquí, miren, en este espacio que es la conchita antes de los 12 que dejamos. Miren, antes del marcador. Ahí meto el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho y ahora me voy a ir al espacio de las 2 cadenas, aquí de la primer conchita de las 12 y aquí sí voy a hacer la conchita normal donde voy a cerrar también el punto alto. Así que aquí para esta conchita voy a tener 5 lazadas, 2, 4, 5. Cierro, 2 cadenas, punto bajo. Ahí está. Ahora no va a quedar un espacio entre esta conchita y la primer conchita de las 12. Ahora sí voy a continuar por todo alrededor. En cada espacio de cadena de cada conchita vamos a hacer una conchita normal como lo hemos estado haciendo siempre. Solo la primer conchita es que vamos a hacer como les dije ahí, haciendo un punto alto junto también. Y bueno, continúen así por todo alrededor de esta primer piernita. Miren, este es el lado de atrás, así es que estoy haciendo el lado izquierdo, la piernita del lado izquierdo. Continúen así, nos vemos aquí a este lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primer piernita. Estoy al final de la primera vuelta de la primer piernita. Tengo un total de 13 conchitas. Miren, tenía 12 para las piernitas más esta que hice al inicio. Tengo 13. Ahora aquí al final voy a agregar una conchita y lo voy a hacer aquí. Miren, justamente después del marcador, donde está esta conchita que es la última que hice, en este espacio de la siguiente conchita. Miren ahí, a un lado donde está la conchita aquí. Ahí voy a hacer una conchita, este va a ser un aumento. Y así voy a terminar la vuelta con un total de 14 conchitas. Y ahí está. Si es que aquí tengo un total de 14 conchitas, para terminar me voy a ir aquí, miren, al inicio donde están estas 2 cadenas que hice y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta de la primer piernita con un total de 14 conchitas. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Empezando en el primer espacio de 2 cadenas de la primer conchita, que fue la última que hice en la vuelta anterior, ahí voy a hacer una conchita. Ya esta parte es lo mismo de aquí en adelante como trabajamos el cuerpo, esta parte aquí del pantaloncito. Ahí está la primera y en la siguiente lo mismo. En esta segunda vuelta voy a terminar con 14 conchitas también y esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante.
Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta y cómo iniciar, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Nos vemos entonces. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 14 conchitas. Ahora esta vuelta la estamos trabajando al lado derecho. Para terminar me voy a ir aquí al inicio donde hice las 2 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta 2. De aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir, así es que empezamos con 2 cadenas, giramos y en cada espacio de 2 cadenas de las conchitas que hicimos anteriormente hacemos una conchita. Aquí está la primera conchita, luego lo mismo en la siguiente y así hasta completar la vuelta. Para terminar, ya saben, ya les voy a mostrar aquí. Siempre se van a ir al inicio, donde están las 2 cadenas, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas, girar y repetir lo mismo. Al final de cada vuelta siempre vamos a terminar con un total de 14 conchitas y vamos a continuar haciendo lo mismo, repitiendo la misma vuelta, girando en cada vuelta. Ahora, si ustedes están haciendo este pantaloncito siguiendo las medidas que les dejé en la caja de información, ustedes van a continuar haciendo lo mismo hasta que les haga falta tal vez unos 3 centímetros. Esos 3 centímetros lo vamos a usar para hacer la parte de abajo del pantaloncito. Yo lo voy a hacer así como hice la cintura. Aquí para el tamaño de 3 a 6 meses, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. De vuelta, todo depende de las medidas, así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la primera piernita, hice un total de 17 vueltas. Miren, desde aquí, donde está la primera vuelta que hicimos, hasta aquí hay 17 vueltas y está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, me hacen falta unos 2 centímetros y medio para completar el largo total de la piernita. Así es que lo que voy a hacer a continuación es la parte de abajo del pantaloncito, lo voy a hacer así como hicimos la cintura. Así es que aquí para empezar, esta es la vuelta número 1 de la parte de abajo del pantaloncito. La vuelta número 17 la hice al lado revés, así es que aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí lo que voy a hacer es en cada espacio de 2 cadenas de cada conchita voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahí está 1, 2. Me salto al siguiente espacio de 2 cadenas y hago 2 medios puntos altos y así por todo alrededor, nada más haciendo 2 medios puntos altos en cada espacio de cadena de cada conchita, al modo de terminar esta vuelta con un total de 28 medios puntos altos, porque tengo 14 conchitas por 2 se hace 28 puntos. Bueno, continúen así por toda esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la parte de abajo del pantaloncito. Miren, en esta vuelta hemos hecho 2 medios puntos altos en el espacio de cadena de cada conchita. Aquí tengo un total de 28, más estas 2 cadenas tengo 29. Así es que aquí para terminar me voy a unir al inicio donde están las 2 cadenas con un punto deslizado. Ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora yo voy a cambiar de color de hilo, pero si ustedes quieren continuar con el mismo color, entonces nada más se van a unir con un punto deslizado. Yo voy a cambiar de color de hilo, así es que voy a usar el blanco. Voy a meter el gancho justamente aquí a un lado antes de las 2 cadenas y voy a jalar una lazada. Así. Aquí vamos a hacer una cadena, esta parte es igual si están cambiando el color de hilo o no. Ahora en estas 2 cadenas voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. Ahora en las siguientes 2 voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así por toda esta vuelta. Nada más alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí tengo el último punto, está en realce por frente. Para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está el primer medio punto alto, me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 y 4 vamos a repetir lo mismo que la vuelta número 2. Hacemos una cadena
Empezamos aquí con este primer punto que está enredarse por frente, si es que hacemos un medio punto alto enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto enredarse por detrás, el siguiente por frente, el siguiente por detrás. Y así alternándonos entre un medio punto alto enredarse por frente y uno por detrás. Aquí para terminar esta vuelta número 3 se van a ir al inicio, van a unirse con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y luego van a repetir lo mismo para la vuelta número 4. Terminé de hacer las últimas dos vueltas, la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Al final de la vuelta 4 me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya esta parte está terminada y miren, así es como ha quedado la piernita, ya está terminada. Y bueno, ahora vamos a hacer la segunda piernita. Lo vamos a hacer exactamente igual como hicimos la primera piernita. Así es que aquí nos vamos a ir a este lado. Miren, este es el frente y este es el lado de atrás. Nos vamos a ir aquí. En el espacio de las dos cadenas vamos a meter el gancho ahí y vamos a jalar una lazada. Esta primera vuelta de la piernita la vamos a hacer al lado revés también, así como hicimos la primera vuelta. Ahora aquí vamos a dejar un trozo de lana, porque este es el que vamos a usar para poder coser y unir aquí el entrepierna. Así es que vamos a dejar un trozo de lana ahí, algo largo, así más o menos. Al final del video yo les muestro cómo lo van a hacer, pero este es fácil, nada más van a unir punto por punto estas conchitas y les va a quedar bien, estoy segura. Bueno, aquí para empezar la segunda piernita, esta es la primera vuelta, metemos el gancho en el espacio de las dos cadenas que está en medio de las piernitas. Ahí vamos a jalar una lazada, vamos a hacer dos cadenas y luego hacemos una conchita. Ahí está, tengo 4 lazadas, cierro 2 cadenas, un punto bajo. Aquí está la primera conchita. Ahora, para que no quede un espacio entre esta primera conchita y la primera conchita de las 12 que dejamos para la piernita, vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a cerrar. Miren, vamos a cargar el gancho y en esta conchita, antes del marcador, en este mismo espacio aquí, miren, metemos el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, me voy a la primera conchita de las 12 que dejamos para la piernita, que es la conchita después del marcador. En el espacio de cadena jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, tengo 5 lazadas en el gancho, cierro. Ahora hacemos 2 cadenas, un punto bajo. Y ahí está, miren, así no queda un espacio. Ahora voy a continuar haciendo una conchita en cada espacio de 2 cadenas de cada conchita. Así es que continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, hasta aquí, esta es la última conchita. Tengo un total de 13. Teníamos 12 más la primera conchita que hice aquí en medio de las piernitas, tengo 13. Así es que aquí al final, así como hicimos con la primera piernita, voy a agregar una conchita al final. Así es que lo vamos a hacer aquí. Miren, en este mismo espacio donde hicimos esta conchita de la parte del frente del pantaloncito. En este mismo espacio aquí vamos a hacer una conchita. Y ahí está. Ahora para terminar, me voy a ir aquí al inicio donde están las 2 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1 de la segunda piernita con un total de 14 conchitas. De aquí en adelante es exactamente igual como hicimos la primera piernita. Así es que para empezar la vuelta 2 hacemos 2 cadenas y giramos. En cada espacio de 2 cadenas de cada conchita hacemos una conchita, al modo de siempre terminar con un total de 14 conchitas. Aquí vamos a hacer un total de 17 vueltas y luego vamos a hacer la parte de abajo del pantaloncito. Esta parte es exactamente igual como hicimos la primera piernita. Bueno, así van a continuar. Terminemos de hacer la segunda piernita. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como les mostré aquí con la primera piernita. Y ya el pantaloncito está terminado. Miren, ahora lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar cómo unir esta parte aquí del centro del pantaloncito. Nos vamos a ir aquí al lado revés. Aquí está este trozo de lana que dejamos cuando iniciamos una de las piernitas. Esta parte aquí es fácil, miren, lo único que van a hacer es unir estas conchitas. No hay una manera exacta, pero les voy a mostrar aquí cómo yo lo voy a hacer. Miren, con una aguja lanera vamos a irnos aquí y vamos a irnos a este lado. Ahí está. Luego aquí y aquí. Como les digo, no hay una manera exacta. Lo importante aquí es de que esta parte quede cerrado. Yo estoy haciendo 2 puntos por cada conchita. Aquí tenemos 3 conchitas para la parte de atrás y 3 para la parte del frente. Miren, así más o menos. Y luego aquí vamos a esconder el hilo a este lado. Vamos a ver cómo se mira. Perfecto, miren, ahí está. Así es como van a hacer esa parte. Ahora, aquí en la cintura lo que hice fue pasar una cadena. Esta cadena tiene aproximadamente 150 cadenas y nada más la pasé aquí por esta segunda vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás de la cintura. También pueden pasar un listón si gustan. Y bueno, ahí está. El pantaloncito ya está terminado. Miren, este es el lado de atrás. Aquí está donde hemos estado uniendo al final de cada vuelta las piernitas. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas del pantaloncito ya terminado. Miren, el largo total desde arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 36 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Desde el entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 16.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora el ancho de la piernita nada más por encima está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora, desde la cintura hasta la entrepierna está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora, la cadera, nada más por encima, está midiendo 22.5 centímetros, que son más o menos 8 y 7 octavos de pulgada. Ahora, la cintura, nada más por encima, está midiendo 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño siguiendo medidas estándar que les voy a dejar en la caja de información, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. También les voy a dejar otra manera como tejerlo más grande o más pequeño, que resulta muy bien también, es usando un ganchillo más grueso o más delgado. En la caja de información van a encontrar toda esa información. Recuerden que la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También allí les voy a dejar el link de la chaquetita. Esta es la chaquetita Ivy, que es parte del conjunto Ivy, que incluye ahora el pantaloncito, la chaquetita y la mantita. La mantita ya está en el canal, también la chaquetita, así es que en la caja de información les voy a dejar los links, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer tal vez una capotita, un gorrito, unos zapatitos, un mameluco usando el mismo punto. Estaré pendiente de sus comentarios, así es que asegúrense de comentar. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.